Hola, ahora vamos a ver algunas mejoras que JavaScript 6 introduce en el literal y la asignación de objetos. En JavaScript es muy común que agrupemos unas variables individuales y sus contenidos en un objeto que va a tener propiedades y contenidos con el mismo nombre que las variables, tal y como hacemos en estas sentencias de aquí. Primero definimos las variables A, C y D con los contenidos que ponemos como asignaciones iniciales y después creamos un objeto con que tiene los mismos nombres de propiedad que estas variables y los mismos contenidos, porque como valor asignado ponemos el nombre de la variable y como nombre de la propiedad también el nombre de la variable, con lo cual hay que poner el nombre de la variable dos veces. Como esta operación es tan común, JavaScript 6 ha introducido una notación que permite poner solo el nombre de la variable. Y el intérprete ya sabrá que lo que estamos haciendo es una creación de una propiedad con el mismo nombre que esa variable que ya existe y el mismo contenido. Por eso, en JavaScript 6, este literal de objeto aquí creará un objeto de este tipo y este otro creará un objeto exactamente igual y es algo más conciso y legible. La operación inversa o asignación múltiple o destructuración, destructuring assignment, también es muy común y en JavaScript 5 requiere varias instrucciones y es engorrosa de hacer. Por eso JavaScript 6 introduce una notación para permitir una multiasignación de las propiedades, de los valores que contienen las propiedades de un objeto a variables con el mismo nombre en una única sentencia de una forma muy flexible, que ilustramos en este ejemplo de aquí. Aquí definimos con la sentencia let cuatro variables A, C, D y E con multiasignación. Por eso las agrupamos con las llaves, porque es la sintaxis que le dice al intérprete que estamos realizando una multiasignación. Es decir, hacemos una asignación a todas esas variables agrupadas para asignarlas a través de un objeto. Por eso asignamos a ese conjunto con un igual un objeto que tiene tres propiedades, A, E y F, con valores 5, 3 y 4. Y por eso nos queda esta asignación de aquí, porque la correspondencia entre propiedad y variable se realiza por nombre. Es decir, el valor que contenga la propiedad A será el que se asigne a la variable que sí existe si se está creando del mismo nombre, es decir, a la variable A. Por eso A pasa a tener el valor 5. Como aquí no hay ninguna propiedad C, C se creará con el valor inicial que se le ha puesto, que es el 1. La propiedad D quedará undefined porque en la asignación el objeto no tiene ninguna propiedad D. Y por último, la variable E quedará con el valor 3 porque sí que hay una propiedad que contiene el valor 3. La variable F no se utilizará para nada porque no hay ninguna propiedad con ese nombre. Y por eso obtendremos esas asignaciones iniciales en las variables que estamos definiendo. Aquí tenemos un caso un poco más complejo que además nos muestra algunos aspectos sintácticos que debemos tener en cuenta en los programas de JavaScript. Tenemos una sentencia let que define cinco variables, las cuatro primeras quedan indefinidas con undefined y la quinta, se le asigna un literal de función, es una función que devuelve un objeto. Utilizamos para definir el literal de función la notación de JavaScript 6, la flecha o la notación arrow, no recibe parámetros y simplemente devuelve un objeto que creamos con el literal tradicional de JavaScript con las propiedades aquí A con valor 5, E con valor 3 y F con valor 4. Como el literal de objetos utiliza las llaves y esas llaves también se utilizan para delimitar el bloque de acciones, habría aquí una indefinición y por eso hay que agrupar o de alguna forma meter este objeto dentro de paréntesis para que JavaScript sepa que tiene que evaluarlo y que tiene que crear un objeto y evaluar esa expresión que nos devuelve un objeto, que es el objeto pues, con estas propiedades y valores. Esos son pequeños elementos sintácticos que hay que tener en cuenta cuando trabajan con JavaScript. Ahora lo que vamos a hacer es asignar las variables A, C y D con esta multiasignación de aquí que ilustra dos cosas a la vez. Por un lado, como estamos haciendo una multiasignación de variables que ya existen, hay que poner una apertura de llave al comienzo de la línea. Eso JavaScript lo podía interpretar también como un bloque de acciones y por eso hay que delimitar toda esta sentencia
entre paréntesis para que la evalúe como una expresión y realice la multiasignación, porque una multiasignación es una expresión en JavaScript. Después viene la llave, después del paréntesis de apertura, con las tres variables que queremos, digamos, a las que queremos asignar valores. La A, que recibirá el valor A del objeto que devuelva esta función, porque nos devuelve este objeto de aquí, y aquí lo que tenemos es una expresión que se evaluará. Aquí podemos meter cualquier expresión, simplemente debe devolver algo que sea equivalente a un objeto y que tenga propiedades con los nombres de las variables que queremos iniciar con sus valores. Entonces, A recibirá el valor 5, C, como aquí no hay ninguna propiedad C, recibirá el valor por defecto, es decir, tendremos el valor 1, y D y E quedarán indefinidas. D queda indefinida porque aquí no hay ninguna propiedad de nombre D, y E queda indefinida porque, aunque aquí hay una propiedad de nombre E, no la hemos incluido en la multiasignación. Luego está definida, pero no le asignamos nada, y quedará indefinida también. Por último, vamos a ver la notación de multiasignación de objetos en formato totalmente general, que es complejo, pero que este ejemplo de aquí ilustra bastante bien. Es un ejemplo en el cual que muestra que en JavaScript se pueden hacer dos cosas: asignar valores de propiedades en objetos anidados dentro de otros objetos, como esto que tenemos aquí, y además asignar una propiedad con un nombre determinado a una variable que tiene un nombre diferente. Y eso lo hacemos pues utilizando esta sintaxis que tenemos aquí en la parte izquierda de la multiasignación. Aquí estamos definiendo pues un conjunto de variables que van a ser no las variables que figuran en los nombres de propiedades, al menos no en todos los casos, sino también algunas que figuran en los valores que ponemos en la parte izquierda asociados al nombre de las propiedades. Por ejemplo, la variable i que tenemos allí, en aquel extremo, tiene el valor a asociado. Pues bien, eso no es un valor, es el nombre de la variable definitiva donde se va a asignar el valor que tiene la propiedad x de este objeto de aquí. Por eso el valor a, la variable a recibirá el valor 1, que es el de la propiedad x que tenemos aquí, porque se hace matching de x a x y luego el x se dice que no es en realidad el x, sino que es la variable a. Y así es como funcionan todas las asignaciones en este lado, incluyendo que también pueden tener valores por defecto por si no hay asignación. Por eso aquí lo que estamos asignando es en realidad la variable t, pero la estamos asignando con el valor que contiene la propiedad que está en la misma posición que en la expresión de camino que tenemos aquí, es decir, una i seguido de una t, y a la que le asignamos valor inicial 7, que corresponderá con esta i seguido de una t que tenemos aquí que tiene un 10. Por eso la t pasará a tener un valor 10. Aquí no hemos hecho cambio de nombres a una variable diferente, por lo tanto se asignará a la variable que contiene el mismo nombre que la propiedad t, que es la última que está en la expresión de camino a través de los objetos anidados. Aquí tenemos la variable i, dos puntos i, o sea, serían dos i seguidas, que se cambia por la variable b y no tiene asignación inicial. Por lo tanto, en este lado buscaremos i seguido de i, que tiene el valor 11, y se cambia por b. Luego la variable b pasará a tener el valor 11. Estamos creando una variable b que pasa a tener el valor 11. Las variables que se crean son las que están, en caso de existir, en la parte del valor, en esta pseudo definición de objetos que tenemos aquí. Y por último tenemos aquí z, que se cambia a valor c y que si no tiene nada recibirá el valor 4. Como aquí no existe ninguna variable z que tenga, digamos, que se pueda asignar, pues se creará una variable c que tiene el valor 4, tal y como mostramos aquí. Y esta es la forma en que hay que utilizar el operador de asignación múltiple de objetos. Nada más, muchas gracias.